Hola, bienvenidos. Mi nombre es Julio César García Mejía, soy alumno de la licenciatura de Médico Cirujano y Partero por parte del Instituto Politécnico Nacional y el día de hoy abordaremos dos temas muy interesantes que son el hipoparatiroidismo y el hiperparatiroidismo, que son temas parte de la clínica de endocrinología. Vamos a comenzar. Espero les sea este video de gran utilidad y les guste. El contenido que vamos a ver, vamos a tener una pequeña introducción, recordando un poco de la fisiología normal de lo que es la paratormona, producción, síntesis, metabolismo, también hablando un poco de lo que son iones como el calcio y el fósforo, y su función y regulación con la paratormona. Vamos a hablar del hipoparatiroidismo propiamente y del hiperparatiroidismo también propiamente. Una introducción, vamos a hablar de lo que es nuestro calcio, y vamos a hablar también de nuestro fósforo, la relación que tiene con lo que es una paratormona y también con lo que es la vitamina D y la paratormona. El calcio prácticamente es un elemento fundamental que tiene múltiples funciones. Prácticamente lo podemos encontrar en funciones como la secreción de hormonas, la contracción muscular, la conducción nerviosa, la exocitosis, la activación e inactivación de enzimas, así también como su función como un segundo mensajero. Prácticamente lo que es el calcio está directamente regulado por lo que es la paratormona y también de baja medida lo que es la vitamina D o también llamado colcitrol, que lo determinaremos más adelante. En cuestión de lo que es nuestro fósforo, prácticamente el fósforo es una molécula importante que está involucrada en lo que es, siendo parte de lo que es ATP, adenosíntrifosfato, metabolismo celular energético, así también como la activación y la desactivación de enzimas. Y prácticamente lo que es el fósforo no tiene una regulación tan estricta como la que tiene el calcio. La función de esto, y por qué los mencionamos al inicio, porque la unión entre el calcio y el fósforo nos van a dar lo que se conoce como cristales de hidroxiapatita, que constituyen la mayor parte del mineral óseo. Prácticamente recordemos que el calcio está regulado con lo que es la paratormona, la vitamina D, y esta paratormona y vitamina D tiene tejidos ya específicos, como lo veremos más adelante, riñón, hueso y el intestino delgado, principalmente el duodeno. ¿Cómo encontramos el calcio en plasma? Prácticamente lo encontramos en tres formas. Puede ser como un ion libre, hablamos de un 45% y es la forma más activa. También lo podemos encontrar unido a proteínas, como la albúmina, que determina el 50% aproximadamente, y también lo vamos a encontrar formando complejos en una menor medida. La parte activa, ion de calcio libre. Prácticamente la concentración de calcio normales en plasma van a ir de 8.5 a 10.5 miligramos sobre decilitro. Ahora toquemos un poco lo que es el fósforo. ¿Cómo encontramos al fósforo en plasma? Prácticamente lo vamos a encontrar como un elemento inorgánico y la concentración va a ir de 2.5 a 4.5 miligramos sobre decilitro aproximadamente. Muy bien. Ahora que ya hablamos sobre nuestros elementos importantes, vamos a hablar un poco sobre lo que es la paratormonas. ¿Dónde se localizan las paratormonas? Bueno, como lo podemos ver en la imagen, lo podemos ver en nuestro modelo, la paratormona se localiza en lo que es el lóbulo posterior de la tiroides. En estos lóbulos posteriores, tanto el lóbulo derecho como el lóbulo izquierdo, en la parte posterior de la glándula tiroides. Prácticamente son pequeños. Normalmente los pacientes o la población en general llega a tener 4 glándulas paratiroides. Hay algunos pacientes, hay una parte de la población que tiene 5. También puede ser poliglandular, pero lo máximo que podemos encontrar son de 5 a 11 glándulas paratiroides. En este caso hablaremos de 4. Prácticamente tenemos que las glándulas paratiroides se van a conformar de su propio mesénquima y vamos a encontrar tanto células oxifílicas como células principales. Aquí vamos a hablar específicamente de las células principales porque son estas quienes nos van a sintetizar, nos procesan y nos metabolizan lo que es, nos van a secretar, perdón, lo que es la paratormona, que es la cual vamos a hablar más adelante. Metabolismo, la síntesis de esta paratormona. La paratormona proviene, como lo podemos ver en la imagen, de varios precursores. Esta que es la preproparatormona prácticamente proviene del ARN mensajero que sale del núcleo, va al citosol, se sintetiza y prácticamente comienza su vía secretora. Esta preproparatormona es
un aminoácido de 115 aminoácidos. La parte pre es esta que tiene 25 aminoácidos y es la responsable de que esta preproparatormona sea liberada o se transporte hacia la luz del retículo endoplásmico rugoso, donde es activada. Prácticamente la proparatormona es una molécula de 90 aminoácidos, 90 residuos, y va a perder la parte pre una vez que entra lo que es el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi esta proparatormona se va, gracias a enzimas, se va a procesar y nos va a dar lo que es la paratormona propiamente dicha. Esta paratormona tiene 84 aminoácidos, tiene dos fragmentos terminales muy importantes, el fragmento N terminal y el fragmento C terminal, y en este caso el fragmento C terminal es el que tiene la parte biológicamente activa. Hablemos un poco sobre el metabolismo, ya que las conocemos. Esta es la parte, la paratormona propiamente dicha y la fragmento N terminal es el más importante. Desde que está en gránulos secretorios gracias a varias enzimas es que se encinde, pero la mayor parte de este proceso se da en el hígado. Gracias a enzimas, la paratormona intacta que se está en conjunto se va a dividir, se va a escindir en dos fragmentos, el fragmento N terminal y el fragmento C terminal. El fragmento N terminal prácticamente es de 33 a 36 aminoácidos, es quien tiene la actividad biológica y va a ser hidrolizada por último en lo que es el riñón. Vamos a hablar un poco sobre la propia regulación de la secreción de paratormona. Sabemos que las células principales estas que vemos aquí, prácticamente tienen un receptor sensible a calcio que es saturable y también que va a estar acoplado a proteína G. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el proceso? Como lo podemos ver en nuestra imagen. Prácticamente llega el calcio en plasma, es acoplado por este receptor sensible a calcio y una vez que es acoplado se une a lo que es proteína G. Esta proteína G lo que nos va a dar es prácticamente la activación de fosfolipasa C, nos va a generar inositol trifosfato y diacilglicerol, lo cual nos va a estimular la liberación de calcio intracelular y nos va también a activar lo que es proteína quinasa A. Hasta aquí, en factores normales, por así decirlo, lo que continúa es prácticamente que se estimule la secreción, ayuda a secretar. En cambio, este proceso no se va a llevar a cabo y se va a bloquear este proceso de secreción. Es decir, cuando nosotros tenemos un aumento de calcio plasmático, se va a llevar este proceso y en lugar que nosotros sigamos secretando paratormona, vamos a inhibir esta secreción de paratormona, prácticamente. Ahora, la paratormona actúa, esta que tenemos aquí, esta paratormona se va a encargar de regular las concentraciones plasmáticas, ya que tiene, y es gracias al receptor PTH1R, que también va a estar acoplado a proteína G, que este receptor PTH1R prácticamente va a fijar el fragmento N terminal que es biológicamente activo y prácticamente se va a encontrar en órganos específicos. En este caso va a estar en el tejido óseo y también va a estar en el riñón. En el tejido óseo es primordialmente en túbulo contorneado distal, túbulo proximal y también podemos encontrarlo en el asa de Halle. En el caso de lo que es en el riñón. En el caso del hueso lo vamos a encontrar en lo que son los osteoblastos, que son quienes tienen los receptores para paratormona. Son las principales órganos y también mismo proceso, prácticamente como es un receptor acoplado a proteína G, pero tenemos una característica importante en el receptor de paratormona 1R, ya que no solamente se acopla a una proteína G, sino se acopla a dos proteínas G, la cual nos van a dar un doble sistema de transducción de señales. Uno que se une a lo que es paratormona, proteína G alfa estimulante, y otra vía de señalización que es paratormona, proteína G alfa Q. Ambos nos van a activar y nos van a realizar diferentes procesos. Ahora, ya que hablamos de cómo esto funciona, vamos a hablar sobre la acción de lo que es nuestra paratormona, propiamente dicho, en nuestro riñón, en donde habíamos comentado, principalmente en lo que es nuestro túbulo proximal, nuestra asa de Henle y nuestro túbulo distal.
Prácticamente, ¿cuáles son las funciones generales? Uno, reabsorción de calcio. Dos, la hidroxilación de lo que es vitamina D. Vamos a dar aquí una vitamina D activa, llamada calcitrol o también 1,25-dihidroxivitamina D. Y también vamos a fomentar la pérdida de fósforo o la especie de fósforo. Prácticamente el receptor de paratormona que habíamos comentado se va a localizar en lo que es la membrana vasolateral del túbulo renal. ¿Y cómo se lleva a cabo la estimulación de reabsorción de calcio? Prácticamente la reabsorción de calcio se va a dar principalmente en la rama gruesa de la rama ascendente del asa de Henle, aquí en este espacio, y en lo que es el túbulo contorneado distal. Es decir, gracias a nuestra paratormona, la absorción de calcio se va a dar en estos lugares, en estas zonas, donde va a ser fundamental y va a ser importante para el aumento de las concentraciones plasmáticas. Esto quiere decir que reduce la secreción o la excreción de calcio en orina. La vitamina D también tiene efectos sinérgicos, prácticamente funcionan a la par. Ahora, ¿cómo vamos a inactivar lo que es la reabsorción de fósforo? En este momento, prácticamente nuestra paratormona va a actuar en lo que es el túbulo proximal, en este. Después del glomérulo, el túbulo proximal, y lo que hace es que esta paratormona va a alejar de cierta manera estos receptores o más bien un cotransportador de sodio fosfato. Este cotransportador de sodio fosfato se encuentra en la membrana apical del túbulo proximal, donde absorbe el fósforo constantemente. Para que no absorba más fósforo, prácticamente la paratormona llega, aleja este cotransportador hacia forma intracelular y lo que va a continuar es prácticamente que ya no se absorba fósforo y se secreta aún más. También nos va a estimular la síntesis de la 1,25-dihidroxivitamina D o calcitrol. ¿Cómo? La paratormona estimula la formación de 1-hidroxilación y es importante para que se hidroxile y nosotros logramos encontrar o tener ya un calcitrol o una vitamina D activa. Prácticamente es el metabolito más activo de la vitamina D y prácticamente pues son las acciones más importantes. Ahora, hablando un poco específicamente ya de lo que es el calcitrol, tiene tres acciones importantes. Reabsorción renal de calcio. 2. Absorción intestinal de calcio, principalmente en lo que es el duodeno. Y 3. Modula el movimiento de entrada y salida en lo que es calcio, fósforo y hueso. Es la paratormona en nuestro hueso. Prácticamente tenemos acciones variadas. Es el segundo tejido diana más importante y va a estimular una reabsorción y una síntesis de nuestro tejido óseo. ¿Cómo? Primero es importante recordar que actúas principalmente sobre los osteoblastos. ¿Por qué? Nuestro osteoblasto tiene muchos receptores, este va a ser la función de nuestro osteoblasto, va a tener muchos receptores para tu hormona. El osteoclasto, en cambio, nuestro osteoclasto no los tiene, no tiene estos receptores. Y el proceso es el siguiente. La paratormona va a estimular al osteoclasto y ese osteoclasto va a liberar factores como el factor RANKL, el factor MSCF, que van a favorecer el desarrollo de osteoclastos. Asimismo, en conjunto, nuestra paratormona con nuestro calcitrol van a estimular la liberación de nitroglicina 6, que lo que ocasionan es activar osteoclastos existentes. ¿Qué quiere decir? Nuestra paratormona va a hacer desarrollo de osteoclastos y por otra parte va a activar los osteoclastos previamente ya existentes, lo cual nos va a dar una reabsorción ósea. Pero no es tan fácil, porque recordemos que tenemos una matriz ósea que nos está recubriendo el hueso. Bien, nuestra paratormona también estimula la síntesis de proteasas para digerir esta matriz ósea. Al digerir la matriz ósea, gracias a la acción de la paratormona, prácticamente se pierde y es más fácil que nuestro osteoclasto pueda reabsorber, como podemos ver en la imagen, calcio y aumentemos los niveles de concentración calcio en la sangre. Ahora, también puede dar la síntesis de lo que es síntesis ósea. ¿Cómo funciona?
Obviamente el aumento de secreción intermitente de paratormona nos va a generar esta síntesis a través de tres mecanismos importantes. La hormona activa los canales de calcio de los osteocitos, propiamente transfiere el calcio del líquido intersticial, el osteocito al osteoblasto por medio de uniones de hendidura. Este proceso es llamado osteólisis osteocitaria y prácticamente se da gracias al aumento de calcio. Se empieza a mineralizar nuestro hueso. También la paratormona lo que nos va a ayudar es disminuir la esclerostina. Al disminuir esta esclerostina, prácticamente se va a desarrollar o se va a estimular el desarrollo de osteoblastos. Y también la paratormona va a estimular la producción de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y tipo 2, así como factores de crecimiento de fibroblastos. De esta manera, nuestra paratormona nos ayuda a reabsorber y también a dar la síntesis ósea. Ahora, hablemos ya en riñones, como en huesos y en intestino delgado, principalmente en el duodeno, que es donde funciona más activamente. En el hueso va a ser precursor de los osteoblastos y osteoclastos, ya que estos osteoblastos y los osteoclastos tienen receptores para vitamina D, en este caso el calcitrol. Nos va a estimular la diferenciación y la maduración tanto de osteoblastos como de osteoclastos y nos va a aumentar la tasa de reabsorción ósea y de síntesis ósea propiamente dicho. Pero es importante hacer mención que el exceso de este calcitrol o esta vitamina D nos va a generar que se promueva más la estimulación de osteoclastos y propiamente dicha destrucción de la matriz ósea. Entonces es importante también no tener en exceso. Duodeno. La absorción de calcio duodenal se da por dos vías. Una vía paracelular, de la cual no hablaremos, y una ruta transcelular, de la cual tocaremos puntos muy importantes. Primero, para que esta ruta transcelular se lleve a cabo necesitamos de ciertas proteínas que son estimuladas y aumentan la producción gracias al estímulo de el calcitrol. Vamos a hablar de canales de calcio, bomba sodio-calcio y la calvinina. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo es? Se da en tres pasos importantes que tenemos aquí en este esquema. Primero es la entrada de calcio a la célula atravesando la membrana apical gracias a estos canales de calcio, al canal de calcio TRPV6. Gracias a esto logra entrar el calcio. Este es el primer paso. El segundo paso es que el calcio en célula necesita una proteína para ser movilizado. En este caso es la calvindina. Esta calvindina moviliza este calcio que entró en célula para posteriormente ser secretado al medio transcelular. ¿Y cómo se da? Para ser secretado, prácticamente el enterocito extruye el calcio a través de la membrana vasolateral gracias a lo que es nuestra bomba sodio-calcio. Y de ahí aquí la importancia de nuestra vitamina D, intestino D y la importancia y cómo es que ayudan para aumentar los niveles de calcio en sangre. Muy bien, ahora hablaremos propiamente de lo que es el hipoparatiroidismo. ¿Qué es el hipoparatiroidismo? ¿Cómo lo definimos? Bueno, como el estado de hipocalcemia e hiperfosfatemia a causa de tres cosas. Uno, a causa de una falla en la producción o la secreción de paratormona, por una alteración en el receptor sensible de calcio o por la resistencia del órgano diana a la PTH. Bueno, antes de empezar vamos a hablar brevemente y de forma muy rápida sobre algo o casos muy especiales que son importantes. La hipocalcemia neonatal. Prácticamente en el embarazo el calcio pasa de lo que es de madre a hijo. El requerimiento mayor de calcio que se da en el feto es en la tercera semana. Lo que sufre el feto es una disminución de las concentraciones de calcio bruscamente que se va normalizando a las 2 semanas. ¿Cómo podemos determinar cuando un paciente tiene hipocalcemia? Un recién nacido que pesa menos de 1500 gramos, nosotros decimos que es una hipocalcemia cuando las concentraciones de calcio son menores a 7 miligramos sobre decilitro. Cuando nosotros tenemos un paciente, un recién nacido, con un peso mayor a 1500 gramos, nosotros decimos que tiene una hipocalcemia cuando esta es menor
a 8 miligramos sobre decilitro. La hipocalcemia neonatal la podemos encontrar en dos formas. De una forma temprana, que es de 24 a 72 horas al nacer, se da por una prematuridad porque prácticamente el paciente o el neonato recién nacido no tiene una vía de vitamina D madura. Es por ello que se causa la hipocalcemia. También se puede dar en madres recién nacidos, hijos de madres diabéticas, no se sabe la causa cierta, pero estadísticamente se ha enfocado mucho esta parte. Se puede dar por asfixia, por una acidosis, por el aumento de fosfato, también se puede dar por un catabolismo tisular. También puede ser por un déficit severo de vitamina D en la madre. Es decir, en este caso la madre no llevó a cabo el consumo correcto de vitamina D y esto se le pasa al feto, al recién nacido más bien dicho, y por eso nos causa una hipocalcemia de fase temprana. Tenemos también una hipocalcemia de fase tardía, que prácticamente va de la primera a la segunda semana de vida, ocasionada por un hiperparatiroidismo materno. En estos casos la hipocalcemia se genera por el aumento de las funciones de calcio que prácticamente transfiere la madre al feto y hace la supresión de la paratormona. La hipomagnesemia, la disminución de nuestro magnesio nos van a generar una disminución de la secreción de paratormona. También se puede dar por una insuficiencia de vitamina D, en el caso, por ejemplo, de pacientes con raquitismo. También se puede dar por una hiperfosfatemia, que va a generar potencialmente una hipocalcemia, y también se puede dar por una fototerapia. La fototerapia en aquellos pacientes que sufren de hiperbilirrubinemia nos van a generar y que son sometidos a una fototerapia nos van a generar hipocalcemia porque disminuye la melatonina y aumenta la captación de calcio en hueso. Vamos a hablar sobre lo que es el hipoparatiroidismo primario. Se da por una alteración en la síntesis o en la secreción de paratormona. Puede ser de causa genética. De causa genética, el más enfocado o el más representante es el síndrome de George, donde hay un aumento de la presencia de hipoparatiroidismo. Hay microdeleciones del cromosoma 22q11, también denominado CATCH22, en la cual vamos a tener al paciente con defectos cardíacos, alteraciones faciales, hipoplasia del timo y también vamos a tener una aplasia o una hipoplasia de células paratiroideas. Vamos a tener también en aquel síndrome llamado síndrome de Sanjat-Sakati, que en el café también, vamos a tener alteraciones en lo que es el cromosoma 1q42, Q43, la mutación del gen TBCE, que prácticamente nos va a afectar los microtúbulos estructurales, nos va a generar prácticamente un hipoparatiroidismo congénito, un retraso mental, dismorfismo, fallo del crecimiento, otoclerosis y también nos va a dar una inmunodeficiencia. También como parte de estos pacientes que tienen una alteración en la síntesis o secreción de paratormona, vamos a encontrar el hipoparatiroidismo autosómico dominante en la cual hay una mutación de la secuencia del péptido señal de la preporparatormona. En el caso de un hipoparatiroidismo autosómico recesivo, vamos a tener una mutación del péptido de señal del procesamiento de la preporparatormona. Y cuando se trata de un hipoparatiroidismo recesivo ligado a X, vamos a tener un defecto en el desarrollo para la formación de las glándulas paratormonas. También podemos tener lo que es el síndrome HDR o el síndrome de Barakat, el cual es un síndrome autosómico dominante. Prácticamente vamos a tener defecto del factor de transcripción GATA3, el cual sirve en el desarrollo y es importante para el desarrollo tanto de paratiroides como de riñón, de oído interno, del timo y del sistema nervioso central. También podemos encontrar ciertas alteraciones mitocondriales. Cuando se trata de un caso de autoinmunidad, prácticamente lo asociamos a la enfermedad poliglandular tipo 1. Esta enfermedad poliglandular tipo 1 se da por una alteración en el gen aire, que es un gen de regulación inmunitaria. Nos va a dar la tolerancia y también nos va a regular la apoptosis. Prácticamente va a haber autodestrucción de nuestro tejido paratiroideo. La triada clásica para pacientes con enfermedad poliglandular tipo 1 que sufren de hipoparatiroidismo va a ser candidiasis mucocutánea,
hipoparatiroidismo y la insuficiencia adrenal. Es importante. Eh, Prácticamente puede estar adquirido también. Esto es posterior a una tiroidectomía o una paridectomía. Vamos a tener también defectos en el receptor sensible a calcio. Es un defecto raro, prácticamente es autosómico dominante. Va a haber una mutación de este gen del receptor, este que tenemos aquí, de las células principales. Prácticamente la paratormona no se libera. No vamos a tener estímulo para liberar paratormona ni para inhibirla. Y prácticamente no se va a liberar. Va a haber una disminución de la absorción renal de calcio y prácticamente va a ser asintomático, excepto en cuestiones o en situaciones de estrés y enfermedad que nos va a generar como manifestación clínica tetania e irritabilidad neuromuscular. También podemos encontrar otra patología que se conoce como pseudohipoparatiroidismo o resistencia a la paratormona. Es raro también. Hay una hipocalcemia, hay una hiperfosfatemia y hay aumento de la paratormona. En este caso, la resistencia es de los órganos blancos, como el riñón y el hueso directamente, e indirectamente se ve afectada la reabsorción de lo que es el duodeno, porque recordamos que el calcitrol, la vitamina D, no es propiamente sintetizada en el riñón, también actúa gracias a la luz ultravioleta por los melanocitos. Hay diferentes subtipos. Prácticamente los más importantes son el pseudo hipoparatiroidismo tipo 1A y el tipo 1B, que prácticamente tenemos defectos en el locus del gen GNAS, que prácticamente codifica la proteína GS estimulante. Ahora, hablando propiamente dicho, y lo que tenemos en la imagen a una paciente femenina que sufre de pseudo hipoparatiroidismo tipo 1A, prácticamente es un gen autosómico dominante. Vamos a encontrar hallazgos físicos denominados como la osteodistrofia hereditaria de Albrecht, en el cual vamos a tener paciente con estatura baja, una cara redonda, bradidactilia, obesidad, calcificaciones subcutáneas, un retraso mental, va a haber resistencia a la paratormona, va a haber también resistencia a otras hormonas como lo es principalmente las que actúan a través de proteína G, como lo es la hormona tiroidea, la gonadotropina y la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Prácticamente. En este caso, el alelo mutante va a ser el materno. Cuando la mutación se dé en un alelo paterno, no se va a presentar pseudohipoparatiroidismo. Y también podemos encontrar un pseudohipoparatiroidismo de tipo 1B. Prácticamente este pseudohipoparatiroidismo cursa con una resistencia a la paratormona, una resistencia a la hormona tiroidea, va a haber ausencia de lo que es nuestra osteodistrofia hereditaria de Albrecht, va a haber una baja respuesta al AMP cíclico y prácticamente vamos a tener esta mutación o este pseudohipoparatiroidismo por un cambio en el patrón de metilación del gen de este locus GNAS. Las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas van a depender de lo que es la intensidad de la hipocalcemia. Prácticamente va a haber tetania. La hipocalcemia aguda nos va a dar una irritabilidad neuromuscular periférica y prácticamente la tetania se va a presentar cuando nuestro nivel de calcio iónico esté disminuido a menos de 4.3 miligramos sobre decilitro. Vamos a encontrar dos signos muy característicos que prácticamente se presentan en la mayoría de los pacientes. El primero de ellos es el signo de Trousseau, que está presente en el 94% de los pacientes con algún tipo de hipoparatiroidismo, el cual consta de un espasmo carpopedal producido por la insuflación de lo que es el manguito de tensión. Y lo podemos ver aquí. Prácticamente nosotros, gracias a esta insuflación con el baumanómetro, insuflamos y por 3 minutos y nuestro paciente sufre esta reacción, un espasmo carpopedal, presente en el 94% de los pacientes. También podemos tener otro signo llamado el signo de Chebystek y prácticamente es una contracción muscular facial ipsilateral al percutir el nervio, en este caso el nervio facial. Como lo podemos ver en la imagen, nosotros identificamos lo que es nuestro nervio facial y nosotros al percutir en el paciente, este va a hacer una contracción muscular facial. El paciente también puede sufrir convulsiones.
La disminución de la concentración de calcio en líquido cefalorraquídeo es lo que nos va a provocar una convulsión que puede ser local o generalizada. Se puede dar con tetania o sin tetania. También vamos a tener efectos cardiovasculares. Prácticamente va a haber una hipotensión y esto a causa de una disminución en la contractilidad cardíaca. Nuestro electrocardiograma va a tener una prolongación del intervalo QT por una taquicardia ventricular. Y vamos a tener también alteraciones dentales, alopecia, alteraciones unguiales, diferentes alteraciones. Después de ello, vamos a saber cómo se lleva a cabo el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico lo vamos a llevar a cabo mediante la anamnesis. Prácticamente vamos a preguntar al paciente sobre la historia familiar de hipo o hiperparatiroidismo para descartar causas genéticas o endocrinopatías. Vamos a hacer la exploración física, revisando lo que son la piel, las uñas, buscando calcificaciones subcutáneas, candidiasis, valorar el crecimiento del paciente. Vamos a tener también que valorar la presencia de si el paciente hay sordera o no hay sordera. Vamos a realizar y verificar los signos o la presencia de signos de Trousseau y de Chudostek. Y prácticamente en los laboratorios vamos a nosotros medir calcio iónico, calcio total, la albúmina, fósforo, magnesio, paratormona y el calcitrol. Cuando hay hipoparatiroidismo y pseudo hipoparatiroidismo vamos a tener una hipocalcemia, hiperfosfatemia, magnesio normal, función renal normal, un aumento de la reabsorción tubular de fosfato, y cuando se trata de hipoparatiroidismo vamos a tener una disminución de la PTH. Nuestra PTH va a estar disminuida. Cuando tenemos un pseudo hipoparatiroidismo, nuestra PTH va a estar aumentada. Es importante. El tratamiento, ¿qué tratamiento vamos a llevar a cabo o qué es lo que se recomienda administrar? En un paciente con mantenimiento normal, vamos a administrar calcio vía oral, principalmente de 20 miligramos por kilogramo de peso al día. Solamente lo vamos a administrar cuando tengamos niveles de calcio normales o disminuidos para evitar una nefrocalcinosis y cuando el nivel de fosfato esté normal. Es por ello que debemos controlar prácticamente la ingesta de fósforo, evitar leche, huevo, queso, evitar el ayuno y también regular la ingesta de líquidos al día. Debe ser mínimo para tener una buena diuresis. También es recomendable que al paciente se le administre lo que es el calcitrol. Tiene una menor toxicidad y prácticamente tiene una buena respuesta terapéutica. Prácticamente la dosis es de 0.01 a 0.1 picogramos de kilogramo al día, repartido en dos dosis cada 12 horas, y podemos dar una administración en abanico, es decir, la dosis mínima o iniciar con una dosis de 0.25 picogramos y la máxima hasta 2.0 picogramos al día. En caso de una hipercalcemia, se debe suspender el tratamiento con calcitrol de 2 a 3 días. Pero, ¿qué hacemos en una crisis? Cuando nuestro paciente llega con una crisis de hipocalcemia fuerte, lo que vamos a hacer es administrar glucanato cálcico de 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso en una solución al 10% diluida en solución salina o glucosada. Prácticamente va a ser una infusión lenta. La infusión lenta se va a dar para evitar desarrollar o alterar lo que es el ritmo cardíaco. Se va a dar una infusión por 10 minutos. Se puede repetir la dosis para nosotros poder mantener y controlar al paciente. En caso de que la infusión se lleve a cabo por más de una hora, vamos a pasar de una vía intravenosa a una vía central. La vía central es para evitar riesgo de que el paciente sufra quemaduras de órganos adyacentes. Esto en infusiones solamente que se den mayores de una hora. Posteriormente a regular y prácticamente recuperar en anestesia al paciente, vamos a dar calcio oral, una dosis de 40 a 80 miligramos por kilogramo de peso. Muy bien, ahora hablaremos de lo que es el hiperparatiroidismo. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros definir al hiperparatiroidismo o qué es el hiperparatiroidismo?
Prácticamente y así es la hiperfunción de la glándula paratiroide y por consecuencia hay aumento de la secreción de paratormona. Prácticamente esto se debe a alteraciones cálcicas. Recordando, el calcio normal debe ser de 8.5 a 10.5 miligramos sobre decilitro. Nosotros hablamos de una hipercalcemia cuando hablamos de valores mayores a 10.5 miligramos sobre decilitro y prácticamente hay niveles de hipercalcemia. Una hipercalcemia leve, hipercalcemia moderada y una hipercalcemia severa o grave. Cuando es leve va a fluctuar de 10.5 a 12 miligramos sobre decilitro. Cuando es moderada va a ir de 12 a 14 miligramos sobre decilitro y cuando es una hipercalcemia severa o grave va a ser con valores mayores a 14 miligramos sobre decilitro. Prácticamente la hipercalcemia nos va a dar sintomatía de fatiga, pérdida de la memoria, mialgia, polidipsia, poliuria e hipertensión arterial. En el caso de una hipocalcemia siempre van a ser valores menores a 8.5 miligramos sobre decilitro y prácticamente vamos a encontrar signos característicos como el signo de Trousseau y signo de Chebostek, tetania, confusiones y el QT prolongado. Bueno, ya que recordamos esto, el hiperparatiroidismo, como bien dijimos, es la hiperfunción de la glándula paratiroides y en consecuencia vamos a tener un aumento de la secreción de paratormona. Hay tres tipos de hiperparatiroidismo: primario, secundario y terciario. El hiperparatiroidismo primario prácticamente se da por este es el hiperparatiroidismo primario, prácticamente se va a ocasionar por la producción autónoma y no regulada de lo que es la paratormona por el tejido paratiroideo. Es decir, no hay un estímulo que desencadene la producción, es totalmente autónomo. En cuestión de epidemiología, prácticamente se da de 1 a cada 1000 habitantes. Es más frecuente en mujeres y en pacientes de edad avanzada, principalmente entre la cuarta y la quinta, sexta década de la vida. Y las causas pueden ser por un adenoma único glandular, con el 85% es lo más frecuente. Se puede dar por una hiperplasia de glándula tiroides, con un 10%. Se puede dar por un adenoma múltiple y este adenoma está asociado a lo que es una neoplasia endocrina múltiple, tanto tipo 1 como tipo 2. Se va a sospechar cuando tenemos pacientes jóvenes con hiperparatiroidismo o pacientes con antecedentes familiares de hiperparatiroidismo y el cáncer en menor medida con un 1%. Hablemos un poco sobre lo que es el adenoma paratiroideo único. Prácticamente es pequeño, va a medir entre 1 a 3 centímetros, pesa entre 0.5 gramos a unos 5 gramos máximo, es profundo, no es palpable y prácticamente se localiza en el polo, puede ser en el polo inferior o el polo superior de las paratiroides. Prácticamente, como no es palpable, no se puede detectar en exploración física y se detecta principalmente a través de una gamografía, como lo podemos visualizar aquí. Aquí tenemos un adenoma paratiroideo. Cuando hablamos de la hiperplasia glandular, prácticamente decimos que es algo esporádico, es parte de un hiperparatiroidismo familiar y también es parte de lo que son los síndromes de neoplasia endocrina múltiple, tanto tipo 1 como el tipo 2 específicamente, el cual hay eh, neoplasias tanto en la hipófisis, la paratiroides, el páncreas y en el otro nos va a sumar la paratiroides y la médula suprarrenal. Ahora, ¿cómo diferenciamos entre una neoplasia endocrina múltiple de tipo 1 y una neoplasia endocrina de tipo 2 que nos esté desencadenando un hiperparatiroidismo? Bien, en la tipo 1, en esta, prácticamente lo que se va a desarrollar es que el hiperparatiroidismo se desarrolla al inicio del cuadro clínico. Cuando se trata de una neoplasia de endocrina múltiple de tipo 2A, el hiperparatiroidismo se va a desarrollar al final del cuadro clínico. Lo último que se desarrolla va a ser el hiperparatiroidismo. Los carcinomas prácticamente son posoperatorios principalmente y tienen a tener metástasis principalmente a lo que es los nódulos tiroideos y pulmón. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el hiperparatiroidismo tipo 2. El hiperparatiroidismo tipo 2
es prácticamente el aumento de la paratormona por una hipercalcemia crónica no controlada. La causa más clásica que vamos a encontrar ese tipo de hiperparatiroidismo va a ser lo que es la insuficiencia renal crónica. Se da a través de dos mecanismos. El primero, hay disminución en la síntesis de lo que es nuestro calcitrol. Nuestro calcitrol está disminuido. Y esto se debe porque pues prácticamente tenemos una insuficiencia renal. ¿Y cómo se da la consecuencia de la disminución de la síntesis de calcitrol? Bien, disminuye la absorción de calcio en duodeno. No hay un feedback negativo para controlar la paratormona, por lo cual la paratormona sigue en producción aumentada y prácticamente también se va a deber a que para nosotros lograr tener niveles normales en un inicio de lo que es calcio sérico necesitamos mayores niveles de paratormona. Este estímulo persistente de paratormona en producción, nos va a dar lo que es la hiperplasia glandular. El otro estado que se da principalmente cuando estamos en un estado 4 o un estado 5, que son fases finales de la insuficiencia renal crónica, es prácticamente una hiperfosfatemia, es decir, hay aumento de fosfato. Y esto se debe a que nuestra filtración glomerular se encuentra completamente disminuida, no podemos filtrar fósforo, va a haber una hiperfosfatemia y esto nos va a generar que la hiperfosfatemia en conjunto con lo que son el calcio aumentado nos va a dar fosfato de calcio y obviamente nos va a aumentar la hipocalcemia. Otras causas importantes, una de ellas es el raquitismo, la deficiencia de vitamina D, síndromes de mala absorción y también por ciertos fármacos como laxantes o el fenobarbital, que nos van a disminuir principalmente la absorción de calcio en duodeno. Pero, bueno, ahora vamos a hablar sobre, ¿ok? Clínica, no. Hablemos rápidamente de lo que es el hiperparatiroidismo terciario, y prácticamente el hiperparatiroidismo terciario se da porque después de un largo tiempo va a perder toda funcionalidad y nuestra glándula tiroides va a tener autonomía, nodularidad y va a ser completamente irreversible. Se da principalmente en pacientes que ya sufren con diálisis o en pacientes que llegan a tener un trasplante de riñón exitoso y por alguna manera desencadenan un hiperparatiroidismo terciario y se da principalmente porque no hay control del calcio. También existe otro tipo de hiperparatiroidismo que se llama hiperparatiroidismo ectópico y principalmente se refiere a tumores malignos de ovario, de riñón, de pulmón y de neuroectodermo que comienzan a secretar y producir una proteína similar a la paratormona y nos va a dar un cuadro de hiperparatiroidismo primario. Ahora sí, hablemos de la clínica. ¿Qué es lo que podemos encontrar? La clínica en estos pacientes va a afectar principalmente a dos órganos importantes. El primero de ellos va a ser el riñón y el segundo el tejido óseo. En el riñón vamos a sufrir de nefrolitiasis cálcica y nefrocalcinosis. Prácticamente se va a deber a la precipitación del oxalato y de fosfato de calcio que se forma de la unión de la hiperfosfatemia y el aumento de calcio, la hipocalcemia, la hipercalcemia nos va a dar fosfato de calcio que van a dañar principalmente el epitelio tubular y el intersticio renal. También puede haber una poliuria y una polidipsia, ya que hay un bloqueo de la acción de la hormona antidiurética renal causada por el exceso de calcio. Puede haber también una acidosis hipoclorémica y prácticamente se da por la incapacidad de secretar ácidos y disminuye el aclaramiento de creatinina, que nos puede conllevar a sufrir una insuficiencia renal. Aquí podemos ver, pues ahora sí, propiamente la nefrolitiasis cálcica y la nefrocalcinosis. El segundo tejido importante es el tejido óseo.
¿Y qué vamos a encontrar en el tejido óseo? Vamos a encontrar lo que se denomina como osteoitis fibrosa quística. Son lesiones quísticas, deformidad esquelética y un dolor óseo. Radiológicamente podemos encontrar lesiones quísticas principalmente de mandíbula, pero también lo vamos a encontrar en huesos largos y otras partes de los huesos del cuerpo. Aquí tenemos un quiste óseo. Vamos a encontrar también una desmineralización del hueso, principalmente desmineralización del cráneo, que nos va a dar esta imagen de sal y pimienta, principalmente en calcio. Vamos a tener también una erosión cortical externa, que es por la reabsorción superóstea de fosfatos de calcio, prácticamente. También vamos a tener algo que se denomina como osteopenia difusa, y prácticamente se va a dar una osteoporosis y en consecuencia fracturas patológicas. Como estas son las principales manifestaciones clínicas que podemos encontrar, pero también vamos a encontrar otras manifestaciones un poco más inespecíficas, como lo es la astenia, la fatigabilidad. Vamos a encontrar pacientes irritables, pacientes confundidos, en depresión, con falla de la memoria, o si la hipercalcemia es muy alta, es muy grave, vamos a tener pacientes en coma. En el aparato gastrointestinal vamos a tener anorexia, vamos a tener náuseas, vómitos, estreñimiento. Vamos a tener la posibilidad de generar una úlcera péptica, porque la hipercalcemia mantenida nos va a generar una secreción aumentada de lo que es gastrina y ácido gástrico. Cálculos biliares también por la hipocalcemia. Vamos a tener pacientes que sufren de pancreatitis por la obstrucción de los conductos pancreáticos tras la acumulación de calcio en ellos. También vamos a tener una hipertensión, vamos a tener aumento de la vasoconstricción del músculo liso, lo que nos va a alterar también el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo tanto nos va a generar una hipertensión arterial. Y también hay pacientes, del 40 al 80% de pacientes sufren con una intolerancia a la glucosa, y del 7 al 16% llegan a desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Prácticamente la hipercalcemia sobreestimula las células beta del páncreas, y eso nos va a dar un hiperinsulinismo, una insensibilidad a la insulina y posteriormente un tipo de diabetes. Muy bien, vamos ahora con nuestro diagnóstico diferencial. ¿Cómo vamos a diferenciar entre un hiperparatiroidismo primario, un secundario o un terciario? Prácticamente se da gracias a lo que es niveles de concentración plasmáticos de calcio y de paratormona. Cuando se trata de un hiperparatiroidismo primario, tanto calcio como paratormona las vamos a encontrar elevadas, ambas. Cuando es secundario, el calcio lo vamos a encontrar disminuido o hasta cierto punto en estados normales, y se da prácticamente porque la paratormona aún puede llegar a esos estados normales, o vamos a tener disminución de calcio, y una paratormona completamente elevada. En un hiperparatiroidismo terciario vamos a tener una disminución de calcio, pero vamos a tener un aumento prácticamente abismal de paratormona. El diagnóstico se va a llevar gracias a una correcta anamnesis, una exploración física correcta, laboratorios y prácticamente estudios de gabinete como radiografías, ultrasonidos o gamografías por tecnecio, que nos van a ayudar a determinar cuál es la causa. Principalmente, el paciente va a llegar principalmente por una hipercalcemia, y nos toca a nosotros descubrir la causa de la hipercalcemia. Cuando se trata de un hiperparatiroidismo primario y terciario, el tratamiento es quirúrgico. No hay otro, quirúrgico. Cuando se trate de un hiperparatiroidismo secundario, vamos a poder tratar con calciomiméticos y calcitrol. Calciomiméticos principalmente el Cinacalcet, que es un fármaco de segunda generación que tiene una función de agonista de los receptores sensibles de calcio. Nos va a ayudar. Pero ahora, ¿qué pasa y qué debemos hacer cuando tenemos un paciente con crisis hipercalcémica? Estos pacientes que sufren una hipercalcemia grave arriba de los 14 miligramos sobre decilitro,
Prácticamente lo primero que tenemos que hacer es corregir la deshidratación. Administrar de 2.5 a 4 mililitros de suero salino fisiológico por 24 horas, y esto es para evitar la calciuresis y la hiperesmesis. Vamos a administrar diuréticos de asa, como lo es la furosemida, que nos va a aumentar lo que es la calciuria, y se va a administrar de 10 a 20 miligramos cada 6 horas. También vamos a administrar calcitonina. La vamos a administrar vía subcutánea o intramuscular, 4 a 8 unidades internacionales por kilogramo de peso cada 12 horas aproximadamente, o también puede ser vía intranasal, 200 unidades internacionales cada 12 horas. La calcitonina lo que nos va a generar es inhibir la reabsorción ósea y nos va a ayudar a disminuir la reabsorción renal de calcio. También podemos administrar, y se recomienda en algunos casos, administrar calcitonina junto con glucocorticoides, principalmente la hidrocortisona. Esto porque va a inhibir la síntesis y la acción de el calcitrol, en este caso nuestra vitamina D activa. La hidrocortisona la vamos a administrar de 100 miligramos cada 8 horas vía intravenosa, y podemos prolongar, y esto para prolongar nuestra hipocalcemia hasta una semana. ¿Qué pasa si nuestro paciente no responde al tratamiento farmacológico? Vamos a proseguir con una diálisis. Va a tener el efecto de remover directamente el calcio de sangre, y posteriormente vamos a desarrollar se va a realizar o se recomienda una paridectomía para extraer el tejido de paratormona. Bueno, eso fue todo. Espero les haya sido de útil el tema, les haya sido interesante. Es un tema complejo, se abordaron los puntos más importantes, y si tienen alguna duda, dejen en los comentarios. Gracias, buenas tardes.